Elohim Yahshua nos hará prevalecer. Elohim Yahshua nos hará prevalecer. El año 5786 en el calendario hebreo, 2026 en el calendario gregoriano. Y en hebreo este año se llama Pei Bav. Siempre estamos en la década del Pei, estamos en la década del evangelista, de la boca del que habla. Lo hemos hablado eso en años anteriores, pero estaremos pues todavía con este año de Pei, pero la letra Bav es la que va a estar orientándonos en este año. Elohim Yahshua nos hará prevalecer. Pei Bav. Y la letra Vav del alfabeto hebreo corresponde al número 6. ¿Cuántos andan libreta? Es importante anotar, la mente es infiel. No recordamos el 100% de lo que escuchamos. Por eso es tan importante anotar. Entonces, vuelvo y repito, la letra Vav, que es exactamente, aunque ahí no se mira mucho, tal vez la pueden ver en el banner, esa letra que ustedes ven ahí es la letra Vav. Conózcanla. Es bella, es hermosa y les cuento que en cierta medida nos representa. Entonces, esta letra Vav del alfabeto hebreo corresponde al número 6, que este año no solo está en el 5786 del calendario hebreo, sino que también está en el 2026 del calendario greco-romano. Este año, y lo estuvimos hablando hace unas semanas atrás, este es un año para seguir creyendo que lo sobrenatural sigue y se acentúa en este año 2026, ya que este es un año enlace, es un año de conexión espiritual entre el 2025 y el 2026. No es realmente solamente cronología, es un recordatorio de lo que el Espíritu Santo liberó del mundo invisible. Para nosotros sigue vigente este nuevo año y de forma acentuada. Estuvimos hablando de eso para los que han estado congregándose en lo que va del año. Y hablamos que sin duda seguiremos viendo hechos sobrenaturales en nuestras vidas y en las vidas de los hermanos. Quiero hacerles notar que una de las funciones de la Vav es unir. Por eso hablamos de un año conexión, hablamos de un año de unificación, hablamos de un año de enlace, porque esa es una de las funciones de la Vav, conectar, unir. Por eso nos servirá de conexión y de enlace entre el 2025 y 2026, donde el Espíritu Santo nos ha hablado que en este año Elohim se manifestará, y ya lo vimos, como el gran proveedor de nuestras vidas, como el Elohim que habla lo imposible, como el Elohim que cumple lo que ha dicho. Y hablábamos finalmente con la historia de la samaritana, que será un año de encuentros divinos en este tiempo sexto, en la bendición del tiempo sexto, encuentros que Él ha preparado con nosotros y que nos llevarán al siguiente nivel de desarrollo y de conocimiento en Él. Nosotros no vivimos la vida por vivirla, la vivimos con propósito, con sentido y con valor. Tratamos de no malgastar nuestra vida, nuestras energías ni nuestro tiempo, sino de invertirlo en el propósito que Él nos ha dado aquí en esta tierra. Tratamos de vivir con sabiduría, pidiéndole al Espíritu Santo nos enseñe, nos dé la sabiduría para saber vivir. Cuando lleguen los años últimos, no veamos con tristeza que perdimos el tiempo, que malgastamos la energía, que le dedicamos tiempo, esfuerzo, juventud a cosas, a personas y situaciones que ni siquiera valía la pena, que nos detuvimos a pelear batallas que debimos haber dejado pasar y concentrarnos en aquellas que nos iban a significar un avance interno, un avance
avance desde adentro, porque para mí los avances en el reino no son de afuera hacia adentro. El tabernáculo se construyó de adentro hacia afuera, indicándonos que la gloria del hombre y la prosperidad del hombre no comienza afuera, sino que adentro. En la medida en la que yo cultivo mi ser espiritual, en la medida en la que yo alimento mi espíritu y alimento mi alma para tener los pensamientos de Yahshua en mi mente y poder cumplir lo que la palabra dice. El apóstol Pablo decía: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Hay que invertir tiempo para cultivarnos, para edificarnos, para hacernos crecer. Y yo ya sé que la religión nos metió primero al rollo de pide y pide cama, pide casa, pide comida, pide carro, y pide por aquí, pide por allá, porque la religión te enseñó que tú no tenías eso. Pero la palabra revelada nos posiciona en otro pensamiento, donde dice la escritura que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me fueron dadas ya, y que las voy a obtener mediante el conocimiento de su palabra. Así que yo tengo que hacer ese cambio en mi manera de pensar. Ya no voy a estar desgastándome en la religiosidad de la pedidera, y voy a trasladarme a la roca estable de la oración de acción de gracias, porque yo creo que todo lo que yo voy a necesitar en esta experiencia que se llama vida terrenal ya me fue suplida por Cristo en la estaca de ejecución, en un glorioso consumado es, pagado totalmente, donde yo estoy segura que todas mis necesidades físicas, emocionales, espirituales y económicas ya fueron suplidas. Entonces, tengo que hacer esa transición. Si no lo hago, es como que estoy toda la vida en párvulo. Estoy toda la vida en nursery. Estoy toda la vida en la etapa donde me están chineando las nodrizas. Y pueden pasar 5, 10, 15 años y yo seguir en el aula donde estoy en la religiosidad. Que te pido, que te pido, que te pido, que te pido, que te pido. Y ahí me voy a quedar. Es su voluntad y es su decisión creer que lo que la palabra dice es real, y me voy a mover. Gracias, gracias, porque yo recibo lo que tú compraste para mí con precio de sangre. ¿Ves? Cambia nuestra manera de pensar. Y nos vamos cultivando de tal manera que nuestro conocimiento de Él, del reino y de sus principios se van ensanchando. Y no nos vamos quedando niños viviendo una vida cristiana que no es floreciente, que no es abundante, que está llena de vacíos y está llena de terribles desiertos que ni siquiera les encontramos sentido. Cultivarnos a nosotros. Es importantísimo que ustedes tomen la decisión de cultivarse desde adentro para que podamos ver esa grandeza de Elohim para con nosotros y toda esa buena voluntad en nuestras vidas. Este es un año en el que estamos permitiendo al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas. Y bueno, Él quiere ser y mostrarse como Yahweh Jireh, el gran proveedor de mi vida. Él quiere hablarme cosas que son imposibles, porque yo les digo que la palabra es divina y siempre va a retar nuestra capacidad mental. Pero es un Elohim que cumple. Esa cosa imposible Él la hace realidad. Y en esta bendición del tiempo sexto también ha planeado esos encuentros para buscar una mayor madurez dentro de nosotros. Entonces, este año lo hemos declarado: Elohim Yahshua nos hará prevalecer. Pero quiero compartirle el porqué. Así que vamos a introducirnos un poquito en la palabra profética y vamos a ir desglosando cada uno de ellos para que puedan apropiarse en fe de este rema. Quiero explicárselos a través de la gematría para los que no saben. La gematría es un método hebreo donde cada letra tiene un valor numérico. Al sumar los valores de las letras de una palabra, se obtiene un número con significado espiritual.
se obtiene un número con significado espiritual. Por ejemplo, entonces Elohim está conformada por esas letras: Aleph, Lamed, Hei y Yod. Y cada una de estas letras tiene un valor numérico y lo podemos ver ahí en pantalla. Aleph tiene un valor de 1, Lamed tiene un valor de 30, Hei tiene un valor de 5, Yod tiene un valor de 10 y Lamed, que es final porque va con punto, y Lamed tiene un valor de 40. Aleph, Lamed, Hei, Yod, Men, final. Cuando hacemos esa sumatoria, porque cada letra tiene un valor numérico, cuando hacemos esa sumatoria nos da el número 86. Entonces Elohim es 86. De 5.786 nos habla de Elohim. Esa es la sumatoria que nos da la revelación de Elohim, lo cual, por supuesto, para nosotros tiene un significado espiritual muy profundo, porque Elohim es un título divino, es un título divino. Yo siempre estoy haciéndoles énfasis a ustedes, porque la gente dice Dios, y que Dios me va a ayudar, y que Dios aquí, y que Dios allá, y que Dios acá. Y hay toda una enseñanza bien sustentada en la palabra, donde en resumen sabemos que hay muchísimos dioses, pero nosotros no deberíamos decir Dios, porque Él escogió una palabra para Él, para su título sagrado, para su título divino. Él dijo: yo soy Elohim. Cuando hablamos de Elohim, estamos hablando de Yahweh, de Yahshua y de este Elohim que conocemos a través de las Escrituras. Cuando usted dice Dios, usted puede estarse refiriendo a cualquier otro Dios. Y por eso hacemos énfasis en honrar la palabra Elohim, con la que Él mismo se adjudica su título de realeza, su título de nobleza. Elohim no es un nombre, es un título. Y muchas veces, en el nombre de Dios, dice, sí, pero si te sabes el nombre, ¿para qué decís en el nombre de Dios? Si te sabes su nombre, decís su nombre. Elohim, con ese valor numérico de 86, que lo encontramos en el 5.786. Entonces, Elohim es un título divino, es un título de realeza y habla del único Dios verdadero. Ahí sí, el único Dios verdadero. Él no es un Dios más, ni es comparable con otros dioses creados por criaturas. Este es un año para discernir su grandeza y para discernir su majestad. Es un año para tener encuentros espirituales gloriosos, maravillosos. Si usted no predispone su espíritu y alimenta su alma para construir esta bendición del tiempo sexto y de estos encuentros maravillosos, el año pasará y posiblemente usted no tenga ninguno, porque tiene que haber intencionalidad de parte de nosotros en relación a nuestro Elohim. Las cosas no suceden solas, suceden cuando cielo y tierra se ponen de acuerdo. Yo sé que la religión nos enseña a ser pasivos, haraganes, perezosos, esperar que todo nos caiga del cielo, pero la revelación que Él nos ha dado es que el poder se mueve cuando dos se ponen de acuerdo. Ese es el punto de poder. Usted tiene que trasladarse nuevamente de aquel viejo pensamiento al nuevo pensamiento, donde usted entiende que es usted quien tiene que agitar las aguas de su estanque para que el poder sobrenatural se mueva y tener el milagro
milagro y manifestar el milagro que su corazón ha deseado. Es un tiempo maravilloso en el cual Elohim está diciendo: solo yo soy Dios verdadero. Esa es la fuerza del 5786, es la fuerza del 2026. Es Yahweh diciendo: yo soy Elohim y no hay otro Dios que se iguale a mí. Y eso a mí me parece extraordinario, que lleguemos a tener esos tiempos de oración, de intimidad, de vigilia, donde Él se nos revele como se le reveló a Job en el capítulo 37, 22, donde Job dice: en Elohim hay una majestad terrible. En Elohim hay una majestad terrible. Me hace recordar a Daniel cuando ve aquella aparición divina y cae al suelo rendido de humillación, de impresión, de temor, de terror, de pánico, porque cuando Él se manifiesta, el peso de tu gloria te confronta con tu fragilidad humana y de manera instantánea ese temor reverente fluye a nuestras vidas. Job decía: en Elohim hay una majestad terrible. Yo le digo al Roa: prepara mi espíritu para un encuentro, porque un encuentro divino se necesita estar preparado desde adentro para no salir corriendo cuando Él se manifiesta, para no caernos duros ahí del terror, sino poder completar la experiencia. Este año entonces es una invitación a sumergirnos en la grandiosidad, en la magnificencia, en el esplendor inexplorado por nuestros corazones de Elohim, palabra que describe la inalcanzable grandeza, poder, santidad que Él es y tiene, lo que inspira profundo temor reverente. Él es quien tiene vida en sí mismo y no necesita de otro para existir. Él tiene vida en sí mismo. Permita al Espíritu Santo que le ayude a entender un poco más el peso de estas palabras. No se trata solo de venir: tengo hambre, y tener pan y comer. Se trata de que ya hemos comido y ahora podemos explorar cosas mayores y mejores, porque la religión te va a mantener atado a la carne y a tus necesidades humanas, pero la palabra revelada te hace consciente de que eres espíritu y tienes necesidades espirituales que tienen que ser saciadas solamente por la palabra y por el Ruach HaKodesh. Es otro nivel de conciencia, es otro nivel de conocimiento, y yo sé que es algo que solo el Espíritu Santo, si disponemos nuestra voluntad, puede hacer esa transformación, esa renovación en nuestra manera de pensar para poder cambiar la forma de vida que hemos llevado. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Tener comprensión de Elohim, comprensión de sus planes, de sus propósitos, de mi origen, de mi destino, aunque sea de estas maneras incipientes, es lógico que nos va a traer un mayor beneficio integral si salimos de esas garras de la ignorancia religiosa y conocer a Elohim como aquel que tiene vida en sí mismo y no necesita de otro para existir. Él es Curios, Él es supremo en autoridad. Él es supremo en autoridad. Elohim habla de un ser divino, de un ser supremo, máximo, en soberanía, en autoridad sobre la vida, sobre vivos y muertos, que actúa como creador, como juez, como gobernante. Él es quien establece las leyes, quien establece el orden y quien establece la justicia. El peso de su derecho es aplastante. Nosotros ni siquiera llegamos realmente a explorar el peso
de su autoridad como rey, como juez, como gobernante, el que tiene las leyes, el derecho y el gobierno sobre la vida, sobre todo aquello que existe. Y cuando de alguna manera alguna mini ráfaga de esa sabiduría sopla sobre nuestros corazones, quedamos anonadados con la boca abierta y quedamos como Juan con el rostro en tierra cuando vio a Yahshua, porque en él hay una majestad terrible. Elohim es impresionante, es algo fuera de este mundo, y nosotros hemos perdido mucho del concepto de Elohim porque lo humanizamos. Si bien es cierto, Yahshua vino en carne, no debemos perdernos en la carne de Yahshua y recordar que él resucitó como espíritu vivificante y está sentado y coronado de gloria y de majestad. Él es Elohim, él es Elohim, es un ser divino, es un ser supremo, es un ser majestuoso, espléndido, extraordinario. No es que usted va a estar jugando con él como a usted le da la regalada gana, porque nosotros no tenemos revelación de Elohim, no tememos su nombre, andamos como bien nos parece, y si queremos hacer una trastada hoy la hacemos, y si queremos estar murmurando de los hermanos hoy murmuramos. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de Elohim, no hay verdadera revelación del Elohim que dice: solo yo soy Dios, no hay ningún otro, poseo vida en mí mismo y no necesito de otro para existir. Yo soy Curios, supremo en autoridad. Y lo lógico sería que nosotros, sus criaturas, automáticamente nos arrodilláramos y nos inclináramos ante su majestad y su grandeza, y solo decir: que dice mi Adón a su siervo, hágase su voluntad, cúmplase su palabra, sin chistear, sin renegar, sin pretextar, sin argumentar, sin dudas, sin estar con nuestros necios razonamientos. Sencillamente él es Curios, supremo en autoridad, supremo en autoridad. Una de las consecuencias de tener revelación de Elohim es que inmediatamente el temor dentro de nosotros se activa, un temor reverente y un deseo de agradarlo y de llevar vidas que lo agraden a él, porque reconocemos que no tenemos ningún otro Dios, que solo él es Elohim sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia. Como Elohim, él hace las leyes, establece un orden y es quien administra justicia. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Por lo tanto, él reina sobre todo lo que creó y por lo tanto le pertenece. Este es nuestro Elohim, supremo en autoridad. Pero Elohim también es poder activo. Elohim significa poder activo. Este Elohim, que es un ser divino, crea, forma, sostiene y multiplica. Elohim significa nada existe sin la acción de él. Nada existe sin la presencia de él, sin la acción de él. Y esto es: sacar las estacas, ensancha tu pensamiento de Elohim, alarga tus cuerdas y deja de pensar en ese viejito de barba blanca sentado en un trono solitario flotando en las nubes. Madura tu concepto, eleva tu conocimiento. Está bien para el niño de ADN Kid, para el párvulo, para el que todavía toma leche, pero anhelamos crecer en el conocimiento de Elohim. Anhelamos conocerlo un poquito más en este año 5786, donde el 86 es Elohim. Cada vez que usted dice ese 86, estamos declarando a Elohim, y él está mostrando y queriendo mostrarnos a nosotros su realidad.
Él es poder creativo en acción, poder creativo activo. Todo lo visible y lo invisible está bajo su autoridad. Espiritualmente, Elohim representa poder que da vida, poder que crea, poder de resurrección. Y cómo ha querido Él compartir con nosotros ese conocimiento, como lo dijo en Efesios 1. Darnos a conocer el poder de la resurrección. No es algo que Él quiere reservar para Él, es algo que Él quiere compartir con su iglesia, compartir con nosotros. Pero nosotros estamos tan afanados en qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, que cuando Él quiere compartir una revelación verdadera del reino, de poder creativo, de orden, de justicia, nosotros lo menospreciamos y decimos: ese bocado no le encuentro sabor. Ay, qué pan tan desabrido ese. No le encuentro sabor. No tiene azúcar y canelita. No, lo que pasa es que nuestro paladar no está afinado para comer manjar delicado. Pero si nos hablan de billete y de vestir ropas de gala y andar anillos de oro y Rolex y toda esta cosa del mundo, ahí sí, se nos abre el apetito. Se nos hacen un montón de imágenes en el alma, porque así nos ha diseñado el plan de la iniquidad. Pero venidos a la luz que es Cristo, nuestros pensamientos tienen que ser renovados. La idea de que usted venga, se congregue y oiga palabra es porque usted viene a aprender la vida del reino, porque de esa usted no sabe nada, como yo no he sabido nada, porque me fue impartida una vida que yo no tenía. Me fue impartida una vida que yo no conocía. Yo estaba viva y tenía vida biológica, pero no tenía vida Zoe. Yo no sabía qué era esa vida de Zoe. Yo no entendía cómo se vive la vida Zoe. Yo no entendía el poder, la magnitud, la dimensión de lo que es la vida Zoe. Pero hay que profundizar en la palabra y navegar de verdad mar adentro para poder comprender un poco más las escrituras y dejar de ser personas religiosas para convertirnos en hijos del verdadero y único Elohim, que caminamos entendiendo que Él es poder creador activo. Él es el poder de vida y es el poder de la resurrección. Bueno, y no ha dicho Él que nosotros somos hijos de la resurrección. Nosotros hemos experimentado el poder de la resurrección, pero Yahshua quiere que nosotros no solo seamos beneficiados por Él, sino que lo conozcamos, entendamos que lo tenemos y podamos ministrárselo a otro que está muerto en delitos y pecados, y podemos llevárselo a otro que su vida está seca y marchita. Él es poder creador activo, el Elohim que da vida a los muertos, que llama las cosas que no son como si fuesen, como dice Romanos 14. ¿Por qué? Porque Él es poder, es poder creativo. Él está siempre en esa sinergia, en esa rueda creativa, vamos a decirlo, de manera eterna, que es eterna, presente, constante, que es eterno, presente, constante. No hay pasado y que usted diga, ay, hay un futuro. No, eterno es presente. Un eterno presente. En ese eterno presente, la rueda creativa siempre está. Él es el poder de la vida, de la resurrección. El Elohim que llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí está. Él da vida a los muertos. Su poder creativo. Elohim, Elohim, Elohim. Cuando yo digo Elohim, debo tener conciencia de que estoy declarando que Él es Curios, que es supremo en autoridad, y que yo debo ser la primera en someterme a la autoridad de Él que Él me ha revelado. Si tan solo valoráramos esos conceptos, nosotros caminaríamos en obras de verdad y de justicia, y andaríamos con la frente en alto, con la dignidad, y no viviendo vidas
dobles, amando al pecado y queriendo venir a estar aquí por mi culpa, por mi grandísima culpa, experimentarías la libertad de la revelación que el Espíritu trae a nuestras vidas, y entenderías que esto de vivir en santidad no tiene que ver con tormento ni con angustia, sino con la revelación de entender que eres hijo de Elohim e hijo de la resurrección, y tu naturaleza es caminar en luz y en verdad. Pero mientras uno no entiende eso, ahí está: no voy a ver para ningún lado, no quiero ver. Como decían en la religión, va que solo este pedacito y va a entrar al reino de los cielos. Porque le dicen en la religión: mira, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Pues aquí un montón de gente estaría sin ojos, porque andan viendo lo que no deberían y codiciando lo que no deberían. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Pues algunos aquí estaríamos mancos ya, porque nos agarramos lo que no es de nosotros, tocamos lo que no debemos tocar, lo que es propiedad de otra persona, tocamos cosa inmunda y ahí estamos y no nos importa, agarramos lo que no es nuestro. Y dice: y si tus pies te son ocasión de caer, córtatelos también. Entonces solo el tronco va a entrar, pues. Y está uno en aquel sufrimiento: no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. No. Mire, la gente, ¿por qué tiene problemas para orar? Porque tiene el concepto religioso de lo que es la vida aburrida de la religión. El tiempo de oración en la religión, eso es aburridísimo. Pero cuando crecemos en la revelación y Elohim te habla y te dice: yo soy Elohim, yo soy el único Dios verdadero, tengo vida en mí mismo y no necesito de otro para existir. Yo soy el que soy curios, poderoso en autoridad, y soy poder creativo, constante y activo. Romanos 4:17 dice que Él da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen o como las que realmente son, y ya hemos hablado acerca de eso. El Elohim que trae orden donde hay caos. Entonces Él trae ese orden donde hay caos, llena y da forma a lo que estaba vacío por medio de su poder creativo y su autoridad absoluta. Me gustaba tanto la definición de estos grandes maestros. Y decía este predicador que si nosotros pedimos alguna cosa a Yahshua, pues nos va a ser concedida. Pero la versión amplificada dice: y si aún pidieras algo que no existe, yo lo crearía para ti. Y si aún pidieras algo que no existe, pero tuvieses la capacidad para creer que yo lo puedo hacer, yo lo crearé para ti. Ese es Elohim, poder creador activo. Y eso ha ocurrido a través de toda la historia. Cuando Josué llegó a creer que podía decir: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Ajalón, danos un día largo para vencer a nuestros enemigos. Ese hombre pidió algo que nunca se había visto, que nunca había ocurrido. Pero hombre, si tú tuviste la capacidad para creer que yo podía detener el sol y darte un día largo para cumplir el propósito que yo te di en la tierra, yo no te voy a dejar esperando nada. Yo voy a hacer que el sol se detenga. Yo voy a hacer que esté el día para que puedas vencer a tus enemigos. Poder creador activo. Tal vez lo que yo quiero y lo que yo necesito no existe, no se ha inventado, no se ha descubierto, no está en la mente de nadie, pero si está en tu mente y lo puedes creer, el poder creativo de Elohim lo puede hacer una realidad. Son altos umbrales de fe a los que debemos anhelar, aspirar y caminar hacia ellos y no quedarnos toda
toda la vida en la religiosidad pordiosera, en la religiosidad miserable, donde siempre somos pecadores perdonados y nunca llegamos a ser la nueva criatura que vive sin pasado, porque no tenemos pecado que pueda afrentarnos delante de nadie, porque la sangre del Hijo nos limpió de todo pecado pasado, presente y futuro. Somos gente sin pasado, vivimos en un eterno presente donde la palabra es nuestra realidad. Hay que avanzar en el conocimiento y no quedarnos tan aletargados en nuestro conocer a Yahshua. Poder creativo y autoridad absoluta. Él llena todo lo vacío. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el espíritu de Elohim, mi Elohim, estaba moviéndose sobre la faz de las aguas, trayendo luz, convirtiendo el caos en belleza y en orden. Porque donde hay revelación de Elohim y su poder creador activo, el mundo espiritual se mueve. El mundo espiritual se mueve, hermano. Usted es energía. Y usted puede mover esa energía por la palabra de fe y lo que el Ruach te ministra cuando estás en el altar del incienso. Pero ¿sabe qué hizo la religión? No me merezco nada, no valgo nada, soy una llaga podrida, un gusano de la tierra, una partícula del cosmos. Yo sé que no valgo nada. Yo sé que no me merezco nada y no me merezco nada. Pues si sabes que no te mereces nada, no pidas nada. No estés en esa dualidad de que no me merezco, pero te pido. No me merezco, pero te pido. Esa es una dualidad. El que se acerca a Elohim debe creer que Él existe y que es galardonador. Y que es galardonador de aquellos que le buscan. Yo me acerco a Él y creo que Él quiso satisfacer necesidades y galardonarme. Y no estoy en aquella sombra religiosa de yo sé que yo soy mala, que no me merezco nada, que no sé qué. Y ciertamente, si fuera por nuestras obras, no nos mereceríamos nada. Pero nosotros estamos cubiertos del sacrificio de Yahshua. ¿Y qué dice? Padre, donde yo esté, quiero que ellos también estén. Donde yo esté, quiero que ellos también estén. ¿Y qué dice Efesios? Que estamos sentados en lugares celestiales con Yeshua HaMashiach. Oye, mío, sentada en lugar celestial y voy a estar diciendo: soy una llaga podrida, un gusano de la tierra. Y estoy sentada en lugares celestiales, en el corazón de Yeshua HaMashiach. ¿Cómo voy a decir yo que soy una basura, que no valgo nada, que no me merezco nada? Hermano, eso es que esas cosas en la cabeza se las tienen que sacar. Dáselas también a ellos. Dáselas también a ellos. Hay que madurar ese conocimiento, que no debe traer soberbia, sino convicción y seguridad en Elohim, en nuestro Elohim, que nos hará prevalecer contra nuestros enemigos en este año. Amén. También es Elohim que gobierna en lo natural y gobierna en lo espiritual. Él gobierna en la tierra, en los cielos, en lo que está debajo de la tierra. Él gobierna sobre las fuerzas espirituales. Vea qué bello dice Elohim, dice Salmos 82:1 de la traducción del lenguaje actual. Oiga qué bello, es que comer cordero es rico. Elohim preside el tribunal del cielo. ¿Ustedes se imaginan a Elohim? Curios, suprema en autoridad, poder creador activo, gobierna sobre cielo, tierra y lo que está debajo de la tierra. Y dice el salmista: ¿cómo lo vio? Yo me emociono, ¿cómo lo pudo ver para poder escribir estos salmos? ¿Cómo lo discernió? ¿Cómo Elohim se le reveló? Yo
tengo hambre del secreto, del misterio y de lo divino. Pastor, es que usted ya tiene todo en la vida, tiene la vida arreglada. La tengo arreglada por Cristo. La tengo arreglada por Cristo. Y confío que ese mañana que en lo natural no conozco, Él ya me está esperando en el mañana. Y basta cada día su propio afán. Vivimos hoy, gozamos hoy y creemos hoy. Amén. Elohim preside el tribunal del cielo y dicta sentencia contra los dioses ahí reunidos. Oiga qué potencia de versículo. De la versión Dios habla hoy. Elohim se alza en la asamblea divina y dicta sentencia en medio de los dioses. Esto nos muestra a Elohim como rey de los cielos, de la tierra y de todo. Aunque a usted le choque en su religión, aún ahí abajo, Él es rey. Porque dice la palabra que Yahshua bajó a las partes bajas de la tierra, valga la redundancia, y predicó la palabra a los espíritus encarcelados y subió llevando cautiva la cautividad, y todos aquellos que habían muerto creyendo en Él fueron llevados en esa ascensión de gloria, porque Él es vida y es rey en los cielos, en la tierra, y es rey abajo de la tierra. Se oirá tu palabra en el Seol, sí, dice el salmista David, en la tierra de inframundo se oirá el nombre de Yahshua. Ahí está en su Biblia. Lea Biblia en vez de estar viendo tanta cosa que no edifica. Soberano, Él es rey sobre todos los reinos y sobre todas las autoridades, sobre todo dominio, sean autoridades humanas, sean autoridades espirituales, divinas o infernales. Él deja claro que solo Elohim gobierna y que todos responden ante Él. Todos responden ante Él. Ninguna injusticia quedará sin su retribución. ¿Por qué? Porque Elohim preside el tribunal, preside la asamblea divina. Son niveles altos. Se levanta en el tribunal del cielo y dicta sentencia. Elohim, se lo decía ayer en la reunión de líderes, Elohim es amante del derecho y aborrecedor del latrocinio. Él dice: yo soy vuestro abogado, yo les dejé una constitución divina. Aquí hay reglas, aquí hay decretos, aquí hay reglamentos, aquí hay estatutos, porque Él es un Dios de derecho, es un Elohim de derecho, de ley, de justicia. Él es poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. Yo soy vuestro rey, soy vuestro juez. Él se adjudica a sí mismo porque Él es Curios, hermano. Él es Curios, en Él reside todo el poder. Aunque usted lo quiera tratar como chancleta vieja, Él es Curios, Él es Elohim, es grandeza, es poder, es majestad, es esplendor. Es grandiosidad, es la máxima expresión de nuestros conceptos. Y ante Él nos rendimos. Él preside en el tribunal del cielo. Él se alza en la asamblea divina. Él no dejará una acción injusta sin la retribución que tiene que ser. Por eso andamos en luz. Usted declare que este año 2026 el juicio de Elohim sobre los demonios que lo han afligido, sobre los demonios que le han traído tormento y le han amargado la vida, Elohim se va a manifestar y dictará sentencia contra la deuda, contra la enfermedad, contra la amargura, contra todo espíritu perverso en este 5786, donde 86 representa a Elohim. Mi Elohim se levantará en el tribunal del cielo y dictará
dictará sentencia contra todo espíritu inmundo que haya levantado altivo en mi vida para robar, para atacar, para destruir, porque yo no estoy sola. Yo tengo Elohim en mi vida. Yo tengo Elohim en mi vida. La iglesia tiene Elohim. Él no es un Dios más. Él no es un Dios cualquiera. Él es el único Elohim verdadero. Y Él dicta sentencia. Dígale a ese dolor, a ese achaque, a esa enfermedad, agarre los papeles del préstamo, hombre, y dígale: Elohim dicta sentencia en el tribunal del cielo, en la asamblea divina. Esa hipoteca se libera, ese terreno se vende, ese caso en el juzgado lo gano. Use su fe y el derecho que Él nos ha dado a usar su nombre y su palabra. Eso no es para cualquiera. Se tiene que estar acreditado para usar esta palabra. Los que hemos recibido potestad y autoridad de ser hechos hijos de Elohim, tenemos el derecho legal de usar su nombre, de usar su palabra. Y mis oraciones no voy a estar: ¡ay, que la deuda, que la enfermedad, que ya no aguanto! No, mi hijo, me levanto. Palabra, la constitución, oí chamuco, de enfermedad, de deuda, de aflicción, de amargura, de cualquier, porque eso molestan por todos lados. Te voy a hablar la constitución. A ver la palabra, ahí en el Salmo. Mira, diablito, mi Elohim preside en el tribunal del cielo. Él está reinando en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y mi Elohim ha dictado sentencia en contra tuya y a favor mío. En contra tuya y a favor mío. Espíritus de soledad, de amargura, de enfermedades, de problemas mentales, de depresiones. Amado, es Elohim, es Elohim, el Elohim que te ama, el Elohim que se encarnó para liberarte de toda aflicción, para mostrar su grandeza y su poder sobre tu vida. No es cualquier Dios, es el único Elohim verdadero, es el único. Y Él ha dictado sentencia. Número 86, ya se los enseñé en la gematría. Elohim se relaciona con el poder divino manifestado y su gobierno en la creación. Por eso el año de 5786 y 2026, que comparten el número 6, la letra Vav, esa Vav, ese número 6, resalta el actuar de Elohim en el mundo natural y en el mundo espiritual. Por eso es que estamos viendo actos sorprendentes de su soberanía que llevan en avanzada el plan de salvación en las naciones, para recordarnos que Él gobierna su creación. En medio del caos que como humanidad estamos viviendo, en medio de este reordenamiento geopolítico en el mundo, en medio del avance del nuevo orden mundial, Elohim gobierna. Él no está dormido, Él no es ciego, Él está moviendo la rueda de la creación. Él es poder creador activo. Él está en movimiento, llevando todo al cumplimiento de su voluntad. Espíritu Santo, ayúdanos a sacar a Elohim del escaparate de la religiosidad, comparándolo con otros dioses. Solo el Espíritu Santo, solo el Ruach HaKodesh, porque la revelación también es un don. También es un don. Y el apóstol Pablo oraba y decía en Efesios 1:17 al Padre de Yeshua HaMashiach: ay, dale ese espíritu de revelación y sabiduría para que puedan entender, para que puedan comprender. Porque somos tapia, estamos cerrados, con velos, conciencias cauterizadas, topados totalmente, entorpecidos,
embrutecidos y embotados, que antes de que usted se enoje conmigo, si lee la Biblia verá que la palabra lo dice. Él es autoridad que ejecuta. Él preside el tribunal del cielo. Mira, si Él dictó sentencia sobre los ángeles que se rebelaron y pecaron, y los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, dice segunda de Pedro 2:4. Él reina sobre los cielos. Y cuando los ángeles pecaron y se rebelaron y desobedecieron, Él se paró en el tribunal del cielo. Él dictó sentencia y los entregó, dice, los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Y los entregó a prisiones de oscuridad. Porque Él es Elohim. Él es la autoridad que ejecuta los decretos. No solo los hace el legislador y los hace, pero los ejecuta. ¿Me doy a entender? Él hace las leyes, establece el orden. Y es juez. Y dice: los ángeles que se levantaron en rebelión, Arcángel Mijael y todos los arcángeles de guerra, tómenlos, encadénenlos, aprisionenlos con cadenas de hierro, aprisionenlos en los cuellos, en las manos, en los pies, arrójenlos al infierno. Y como dice Yahshua, yo vi a Satanás caer como un rayo. Aprisionenlos en el infierno. ¿Ves? Porque Él ejecuta. Él no es solo que voy a hacer una ley y me voy a olvidar de ella. No, Él hizo una ley. Y es juez que juzga y ejecuta. Ejecuta. Si no perdonó a los ángeles en el reino, mira, y no se le escapa nada. Ni ángeles, ni humanos. Porque así, alzado en la asamblea divina, dictó sentencia contra Sodoma y Gomorra y la redujo a ceniza, como ejemplo para los que quieren vivir en impiedad, amando los deseos de la carne. Ay, cuando es que usted cuando lee a Pedro, mire, Pedro ya renovado era cosa seria. Son reos, dice, hijos de maldición, condenados a la más densa oscuridad. Es que se nos olvida que Elohim dicta sentencia y ejecuta. Y llegó hasta el colmo la maldad de Sodoma y Gomorra. No es solo que ejecuta sentencia en los cielos con los ángeles, es que ejecuta sentencia en medio de nosotros. Aborrecemos los mandamientos. Y dice, redujo a ceniza a Sodoma y Gomorra como ejemplo para aquellos que quieren andar impíamente. Pero también dicta sentencia contra todo espíritu inmundo, contra toda potestad o gobernador espiritual maligno que influencia tu vida negativamente, que llena tus días de soledad, de tristeza, que susurra fracaso, derrota, muerte, que nubla la vista, que ves tu vida en tonos grises y ves tu mañana oscuro, incierto, y te llena de temor, te llena de ansiedades, viviendo una vida castigada. Yahshua no quiere que vivamos una vida castigada. Él vino a darnos libertad, a experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Entonces, Él hace sentencia en los cielos y también hace sentencia en la tierra y también hace sentencia debajo de la tierra contra todos esos espíritus. Elohim ya lo dijo aquí en esta constitución divina, que habló contra todas esas autoridades y que dice que lo despojó.
que lo despojó de autoridad, de rangos, suprimió su poder y triunfó sobre ellos en la estaca de ejecución. Mire que la palabra esta de despojar ustedes no tienen idea cuánto vocabulario judicial y militar usa la palabra. Y esa palabra de despojar está ligada a la milicia. Cuando vamos a decir a alguien que ha sido condecorado, tiene su uniforme de gala, sus estrellas, sus barras y toda esa cuestión, ¿verdad? Y ese despojar es arrancarle cada una de las estrellas, de las barras, de lo que había ganado, de lo que había sido condecorado. Es una actitud de deshonra para la persona, de quitarte, ¿verdad? Ese honor, esa gloria, esos méritos. Esa es la palabra. Y los despojó. Y los despojó, porque ciertamente tenían alguna autoridad allá en el reino de los cielos. Y ellos caen a la tierra y ellos dicen: no, nosotros seguimos siendo los chavalos de la película, nosotros teníamos autoridad en el cielo, nosotros decíamos a los ángeles, a los arcángeles, hagan por aquí, hagan por allá, hagan esto y lo otro, y ellos nos obedecían. Pero cuando él dice: los despojé, les quité sus estrellas, sus barras, los despojé de su autoridad, les quité sus vestiduras y su investir de poder, quedaron desnudos, no tienen poder, salieron del reino con deshonra y con vergüenza, y Yahshua triunfó sobre ellos en la estaca de ejecución. Ahí él los venció, y ese es el lugar de la deuda, de la enfermedad, de la opresión, de ese carácter suyo que le ha traído tantos problemas, de ese doble ánimo, ese amor a la mentira, ese amor al dinero. Ahí está, en que tú reconozcas que Yahshua le quitó todas sus estrellas, lo degradó. Pues no hay autoridad, no tienes autoridad. Pero como él es mentiroso, creó un instrumento llamado religión, donde en la religión hay que tenerle miedo al diablo, porque el diablo sí te toca. Mira, no menciones al diablo, porque si lo mencionas te aparece. Porque le damos algún poder, porque le damos poder. Mira, si la palabra dice que al final será causa de burla y de risa, y la gente dirá: esta pobre cosa diminuta, este esquelético y desnutrido ser, esta cosa. Miren, yo lo que puedo decir es cucaracha, porque yo a las cucarachas, Padre eterno, esta cucaracha era el que hacía temblar a las naciones. Este desnutrido famélico es el que me estaba jorobando la vida, porque ahí ya no veremos como lo vemos ahora. ¿Ves? Él quiere poner colirio en nuestros ojos y que lo veamos, que Él no tiene poder. Este fue tu programa Mensajes que Cambian Tu Vida. Nos gustaría saber de ti. Puedes visitarnos en el barrio Guanacaste, Tegucigalpa, Honduras. Nos reunimos los días lunes a las 6 de la tarde, días miércoles 5:30 de la tarde y días sábados a las 4 de la tarde. Síguenos también en nuestras redes sociales. Allí encontrarás toda la información que necesitas saber acerca de nosotros, además de mucha palabra para tu edificación. Somos Palabra Revelada.